Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre su amigo, su hermano Gerson Anaya. Muy contento con Dios primeramente, pero contento con ustedes también, amigos y hermanos que comparten, que también dejan sus likes y sobre todo que hacen comentarios sobre los videos. Muchísimas gracias. El tema de esta semana es súper importante, así que por favor traiga su Biblia, traiga su lección, traiga algo con tomar notas y así todos podemos estudiar a la hora que usted esté viendo este video. Así que por favor, acompáñeme también a poder orar reverentemente. Señor, queremos dar gracias, porque es únicamente por su amor y su misericordia que tenemos el privilegio de abrir su palabra. Pero requerimos, Señor, que sea el Espíritu Santo el que nos dé el entendimiento para poder atesorar estas verdades, para poder grabarlas en nuestro corazón, pero sobre todo para practicar, Señor, lo que aprendemos. Quédese con nosotros, se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título está aquí arriba en la pantalla, los dos testigos, y este es un tema de suma importancia porque a veces hay mucha confusión acerca de quiénes son los dos testigos. Pero siempre que tengamos un malentendido o que no podamos entender algo sobre la escritura, no hay que preguntarle a otras personas, no hay que preguntarle a un especialista. Hay que consultar la palabra de Dios porque allí es donde se encuentran todas las respuestas. Así que busquemos Isaías 40, el versículo 8. Isaías 40 y el versículo 8. Dice de la siguiente manera: la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Saben que a lo largo de los siglos, la palabra de Dios también ha sido despedazada, cuestionada, descartada, encadenada en monasterios y quemada en plazas públicas. Pero a pesar de todo esto, la escritura ha prevalecido. La iglesia medieval persiguió a los cristianos fieles que creían en la Biblia. Sin embargo, la palabra de Dios echó luz sobre la oscuridad. La opresión y la persecución no detuvieron la proclamación de la verdad. Cuando el traductor de la Biblia inglesa, William Tyndale, fue juzgado por su fe, le preguntaron quién lo había ayudado más a difundir la palabra de Dios. Él entonces reflexionó y dijo: el obispo de Durham. Los magistrados se quedaron consternados y Tyndale explicó que en una ocasión el obispo compró una provisión de sus Biblias y que las quemó públicamente. Lo que el obispo no sabía era que él había comprado las Biblias a un alto precio, mucho más de lo que costaban, y que Tyndale con el dinero pudo imprimir muchas más Biblias de las que habían sido quemadas. Es que la verdad, aplastada en el polvo, se ha levantado una y otra vez para brillar en todo su esplendor. Es por eso que esta semana exploraremos los ataques más despiadados contra las escrituras y contra la fe cristiana. En este periodo de la Revolución Francesa, la sangre corrió por las calles de Francia. Se instaló una guillotina en la plaza pública de París y miles fueron masacrados. El ateísmo se convirtió en Francia en la religión del Estado. Sin embargo, el testimonio de la palabra de Dios no pudo ser silenciado. Acompáñenme a estudiar el día domingo, en donde lleva por título Los dos testigos. Y allí podemos leer nosotros en diferentes párrafos de la Biblia
que nos muestran rasgos que van a identificar a estos dos testigos. Leeremos primero Apocalipsis 11, versículo 3 al 6. Así que búsquelo, por favor, y acompáñeme. Versículo 3 dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ahora busquen el libro de Zacarías. Y en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, leeremos del versículo 1 al versículo 4. Y también de ese mismo capítulo 4 leeremos el versículo 11 al versículo 14. Así que acompáñenme, por favor. Versículo 1 del capítulo 4 de Zacarías comienza diciendo: y volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelero, todo de oro, con su vaso sobre su cabeza y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 canales para las lámparas que están encima de él, y sobre él 2 olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Proseguí y hablé al ángel que hablaba conmigo diciendo: ¿qué es esto, Señor mío? Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelero y también a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivos que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío. Y él dijo: estos son 2 hijos de aceite, son los que están delante del Señor de toda la tierra. Aquí en Zacarías 4, el profeta vio 2 olivos a ambos lados de un candelero de oro. La misma imagen la encontramos también en Apocalipsis 11. Se le dice a Zacarías que estos representan a los 2 ungidos que están ante el Señor de toda la tierra. Los olivos alimentan de aceite el candelabro para que siga alumbrando. Esto nos recuerda lo que escribió el salmista allí en el Salmo 119:105. Lámpara es para mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El aceite representa al Espíritu Santo. Zacarías 4:6 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La visión de Juan en Apocalipsis 11 describe la proclamación de la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo para poder iluminar al mundo. Estos 2 testigos pueden profetizar e impedir que caiga lluvia durante el tiempo de ellos. Pueden convertir el agua en sangre y azotar la tierra con plagas. Por la palabra de Dios, Elías dijo que no caería lluvia sobre Israel. Y en respuesta a su oración, no hubo lluvia durante 3 años y medio. Entonces oró a Dios y volvió a llover después de que los falsos profetas de Baal no lograron acabar con la sequía. Esta historia la podemos leer en Primera de Reyes en el capítulo 17 y en el capítulo 18. Moisés, por medio de la palabra de Dios, hizo caer plagas de todo tipo sobre los egipcios, incluyendo la de convertir el agua en sangre, porque el faraón se negó a dejar libre al pueblo de Dios. Los que intenten dañar la escritura serán consumidos por el fuego que sale de su boca. Así nos ha dicho Jeremías 5:14. Porque hablarán esa palabra, yo pongo en tu boca mis palabras por fuego y este pueblo por leña, y los consumirá.
es que la palabra de Dios pronuncia juicio sobre todos los que la rechazan. Su palabra es como un fuego en la boca. En Juan 5:39, Jesús mismo declaró que las escrituras del Antiguo Testamento testificaban, o sea, que daban testimonio de él. También dice que el evangelio se proclamará por testimonio a todo el mundo, allí en Mateo 24:14. Junto con el Antiguo y el Nuevo Testamento, son la base que dan este testimonio. O sea, la misma palabra de Dios es la que da testimonio sobre Jesús, sobre la historia, sobre nuestra vida cristiana, porque es nuestra guía de cómo conducirnos. Saben que una palabra de la misma raíz, martis, que las palabras para testigo son utilizadas en estos dos versículos que aparecen en Apocalipsis 11:3. Ahora la pregunta sigue todavía allí para algunos, ¿verdad? ¿Quiénes son estos dos testigos? En vista de estos aspectos bíblicos y de las características dadas en Apocalipsis 11, nosotros, basados en la Escritura, podemos concluir que estos dos testigos son tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, porque son ellos los que comunican la luz y la verdad de Dios a todo el mundo entero. Tristemente, muchos cristianos de hoy tienden a restar importancia al Antiguo Testamento, a tacharlo de irrelevante e innecesario, únicamente porque tenemos el Nuevo Testamento. Pero esta actitud es errónea, porque toda la Escritura fue inspirada por Dios. Por lo tanto, toda la Escritura tiene una enseñanza para los días de hoy. Hablaremos el día lunes de periodos proféticos, así que por favor acompáñeme. Y aquí vamos a comparar nosotros en el libro de Apocalipsis capítulo 11. Vamos a comparar el versículo 3 con Apocalipsis capítulo 12, 5 y 6, con el Apocalipsis 14 y 15 y con Daniel 7:25. Y vamos a ver las similitudes que hay de estos periodos proféticos. Recordemos, amigos y hermanos, que todos estos periodos ya estaban establecidos por Dios. Y la Escritura nos ayuda a identificarnos. Por favor, busque Apocalipsis capítulo 11 y comenzaremos a leer en el versículo 3. Mire lo que dice Apocalipsis 11:3. Y concederé a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Apocalipsis 12, 5 y 6, 14 y 15 del mismo capítulo 12 nos dicen: ella dio a luz un hijo varón que va a pastorear con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustente durante 1260 días. Versículo 14 dice: y se le dieron a la mujer dos alas de la gran águila, para que volase de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Versículo 15 dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Y Daniel 7:25 dice: hablará palabras contra el Altísimo, y tratará durante a los santos del Altísimo, y pretenderá cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo.
En Apocalipsis 11:13, los dos testigos profetizarán vestidos de cilicio durante 1260 días. Este es exactamente el mismo periodo que los 42 meses durante los cuales los gentiles, o sea, la gente que se oponen a la verdad de Dios, pisotearían la santa ciudad. Apocalipsis 11:2 dice: y el patio que está fuera del santuario, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Los enemigos de Dios pisotean la verdad de Dios durante 1260 días, que es lo mismo que hablar de 42 meses, porque los meses tenían 30 días, y cuando nosotros multiplicamos 42 por 30, nos da la cantidad de 1260. Esos eran 1260 días, pero que simbólicamente, como estamos hablando de profecía, se toma la regla de un día por año. Y eso es lo que simboliza. Así que estos dos testigos de Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento profetizan contra ellos durante este mismo tiempo. Y como ya hemos visto en la lección número 4, Daniel 7:25 dice que el poder del cuerno pequeño, que surgiría de la desintegración del Imperio Romano, perseguiría al pueblo de Dios por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Recordemos que un tiempo es un año de 360 días. Por lo tanto, 3 veces y medio equivale a 1260 días. Y Apocalipsis 12:6 y versículo 13 hablan también de este periodo de 1260 días de persecución para el pueblo de Dios. Apocalipsis 12:14 habla de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Y Apocalipsis 13:5 habla de los 42 meses, que equivale a lo mismo. En Apocalipsis 11, versículo 2 y versículo 3, aquí es donde encontramos que se mencionan tanto los 42 meses como los 1260 días. Todas estas profecías describen diferentes aspectos del mismo periodo histórico. Están hablando exactamente del mismo tiempo. Es que cuando se descuida la autoridad de las Escrituras, van a emerger otras autoridades. Y estas autoridades humanas ocupan ese lugar. Y esto a menudo conduce a persecución de quienes defienden la palabra de Dios. Esto fue lo que sucedió durante el tiempo de la dominación papal. Desde los años 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo. Fue el tiempo cuando la iglesia medieval descendió en una profunda oscuridad espiritual. Y entonces salieron decretos de los hombres sustituyendo los mandamientos de Dios. Se introdujeron las tradiciones humanas que eclipsaron la sencillez del evangelio. Y fue la iglesia romana que se unió al poder secular para extender su autoridad sobre toda Europa. Y fue justamente durante estos 1260 años que la palabra de Dios, o sea, sus dos testigos, se vistieron de cilicio, porque sus verdades quedaron ocultas bajo un vasto cúmulo de tradiciones y rituales. Pero aún entre medio de todo esto, estos dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, seguían profetizando. La Biblia seguía hablando a pesar de todos estos problemas. Porque aún en medio de esta oscuridad espiritual, la palabra de Dios se conservó. Había quienes la apreciaban y vivían de acuerdo a sus preceptos. Pero en comparación con las masas de Europa, eran pocos, como los valdenses, Juan Hus,
Jerónimo, Martín Lutero, Ulrico, Zwinglio, Juan Calvino y Juan Carlos Wesley y una multitud de otros reformadores que fueron fieles a la palabra de Dios, tal y como ellos habían descubierto en esa misma palabra. Pero la pregunta que surge para los días de hoy: ¿cuáles son algunas de las enseñanzas actuales que muchos cristianos que se basan en la tradición y no en la palabra de Dios? Y creo que una de las tradiciones más grandes que guardan la mayoría de cristianos, no escuchando el mandamiento de Dios, sino escuchando la voz del hombre, es el guardar el domingo establecido por la Iglesia romana en vez del sábado bíblico establecido desde la creación, establecido por Dios. Y esta es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque define obediencia a Dios antes que a la tradición o a los hombres. El día martes habla de los 2 testigos que son asesinados. Leamos Apocalipsis capítulo 11, versículo 7 al versículo 9. Y dice que nosotros al leerlo tenemos que tener en cuenta que este lenguaje del cual se está hablando aquí es simbólico. Pero ¿qué predicen estos versículos? ¿Qué le sucedía a estos 2 testigos de Dios? O sea, al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Leamos Apocalipsis 11, 7 al 9. Versículo 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. El versículo 9 dice: y gente de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres durante 3 días y medio, y no permitirán que sean puestos en los sepulcros. Una vez más podemos encontrar aquí estos periodos. ¿De cuántos días? De 3 días y medio. Es por eso que en el año 538 después de Cristo, con el imperio romano pagano ya derrumbado, Justiniano, el emperador romano, entregó la autoridad civil, la autoridad política y la religiosa al Papa Vigilio, comenzando el largo periodo de dominación de la Iglesia medieval, que continuó hasta el año 1798 después de Cristo. Porque en 1798 el general francés Berthier, siguiendo órdenes de Napoleón, marchó sin oposición hacia Roma el 10 de febrero de 1798. Y el Papa Pío VI fue tomado cautivo y llevado a Francia, en donde estuvo encarcelado y murió. Esta fecha es la que marca el fin profético predicho de la autoridad secular de la Iglesia romana, o sea, el periodo del que hemos estado hablando de los 1260 días, que son años, tal y como se había descrito en el libro de Daniel, en el capítulo 7 y versículo 25. Y también se había descrito en el libro de Apocalipsis. Y fue en el año del 2016 cuando el Papa, que estaba en esa función en ese momento, hizo públicamente y pidió perdón por este periodo de persecución en donde la Iglesia masacró a muchas personas por la única razón de creer en las Escrituras.
O sea, su único crimen era que obedecían a Dios antes que a los hombres. Es por eso que cuando nosotros miramos con exactitud los periodos y las profecías que se cumplen, vemos que es una poderosa manifestación de la verdad y que la profecía bíblica se cumple. Porque el libro de Daniel predijo con exactitud acontecimientos que ocurrieron 2300 años después. Es por eso que efectivamente nosotros podemos confiar en las profecías bíblicas. Mientras tanto, durante todo este tiempo, la verdad del Evangelio se mantuvo viva gracias al testimonio de la palabra. Pero claro que sí hubieron desafíos y hubieron mayores amenazas a la verdad bíblica. Porque la bestia que ascendió del abismo, o sea, Satanás, hizo guerra contra las Escrituras e inició nuevos asaltos a la autoridad de la Biblia. Y fue mediante la Revolución Francesa que comenzó en el 1789. Y fue en esa Revolución Francesa el gobierno estableció oficialmente el culto de la razón como una religión atea patrocinada por el Estado. Y con esta llevaba la intención de reemplazar el cristianismo. El 10 de noviembre de 1793 se celebró en todo el país el Festival de la Razón. Y las iglesias de toda Francia se convirtieron en templos de la razón y una mujer fue entronizada como diosa de la razón. Y fue en esa época donde se quemaron Biblias en las calles y se declaró que Dios no existía. Satanás obró mediante hombres impíos para matar a los dos testigos. Y tal como había dicho la profecía, sus cadáveres quedaron en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado, decía Apocalipsis 11:8. ¿Sabe que Egipto tenía una cultura politeísta? O sea, ellos adoraban muchos dioses y negaban al verdadero Dios. Y Sodoma representa la inmoralidad fragante. En la Revolución Francesa, los dos testigos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento murieron debido al ateísmo y la inmoralidad que corrían desenfrenadas a medida que las restricciones morales se desataban en la Revolución y el derramamiento de sangre que se dio. Por eso Apocalipsis 11:9 dice que el cuerpo de los dos testigos permanecieron sin sepultar durante 3 días y medio. Es decir, 3 días proféticos que representan 3 años y medio literales. El ateísmo de la Revolución Francesa tuvo su apogeo durante unos 3 años y medio, tal como lo había dicho la profecía. Este periodo se extendió desde el 26 de noviembre de 1793, cuando un decreto emitido en París abolió la religión, hasta el 17 de junio de 1797, cuando fue que el gobierno francés eliminó sus leyes religiosas restrictivas. El día miércoles nos habla de estos dos testigos que resucitan. Pero ¿qué predice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que predice allí en Apocalipsis 11:11 sobre ella misma? Apocalipsis 11:11 dice que después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Al final de la Revolución Francesa, la palabra de Dios en sentido figurado resucitaría. Habría un poderoso reavivamiento y gran temor les sobrevendría a quienes vieran que la palabra de Dios una vez más
se convertiría en el poder vivo de Dios para la salvación. Y a fines del siglo XVIII, Dios suscitó a hombres y mujeres que se comprometieron a llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Y hubo gente que difundió rápidamente el mensaje de la Biblia, como William Carey, que viajó a la India y tradujo la Biblia a docenas de dialectos indios. Se enviaron misioneros por todo el mundo, impulsados por el poder de la Biblia. Claro, esto no es casualidad, que estos esfuerzos misioneros mundiales surgieran después de la Revolución Francesa, porque la palabra de Dios es una palabra viva, y aunque para muchos pareciera muerta, seguía viva en el corazón de los creyentes y resucitaría plenamente como predecían las profecías de Apocalipsis. En cierta ocasión, el incrédulo Voltaire dijo con una arrogancia: estoy cansado de oír continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Ya han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire muriera y millones han secundado su guerra contra la Biblia. Pero tan lejos de ser destruida, estuvo que allí donde habían 100 ejemplares en tiempo de Voltaire, hoy en día hay 10,000, por no decir 100,000 copias del libro de Dios. Como dijo uno de los primitivos reformadores al hablar de la iglesia cristiana, la Biblia es y aunque sobre el cual se han gastado muchos martillos, la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. Porque así como el yunque dura más que cualquier martillo, la Biblia, la palabra de Dios, es confiable. ¿Qué nos dicen los pasajes acerca de la Biblia? ¿Y por qué podemos confiar en ella? Acompáñenme a leer el Salmo 119, versículo 89, y Salmo 111, versículo 7 y versículo 8. Salmo 119, 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Oiga bien, ¿para cuándo? Siempre. Y el Salmo 111, versículo 7 y versículo 8 dice: afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. La palabra de Dios puede ser atacada, puede ser suprimida, pero nunca, nunca será erradicada. Incluso muchos que profesan ser cristianos socavan su autoridad de diversas maneras, cuestionando partes de la Biblia o haciendo tanto hincapié en los elementos humanos que casi pierde su sello divino y la verdad de Dios se ve socavada. Pero en ningún caso nosotros debemos dejarnos seducir por estos ataques a la palabra de Dios, porque hoy sigue viva, habla a nuestro corazón humano y nos da una nueva vida a quienes estamos dispuestos a escuchar la palabra y seguir sus enseñanzas. Porque la verdad, como dice el título del día jueves, la verdad triunfante. A pesar de los ataques del enemigo, la obra de Dios en la tierra llegará a un clímax glorioso. El evangelio se predicará a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como dice Apocalipsis 14:6. Y el gran conflicto entre Cristo y Satanás terminará cuando Cristo derrote completamente a los poderes del infierno. El reino de Dios triunfará sobre el mal y el pecado será erradicado para siempre del universo. Apocalipsis 11 comienza con el intento de Satanás
mediante la Revolución Francesa, destruir la fe cristiana y erradicar la creencia en Dios. Pero ese mismo capítulo termina con el triunfo del reino de Dios sobre los principados y las potestades del mal. Esto debe ser un estímulo para todos los que sobrellevan duras pruebas por la causa de Cristo y por su verdad. Según los versículos de Apocalipsis 11, del 15 al 18, ¿qué acontecimientos tendrán lugar en el tiempo del fin, cuando se suene la séptima trompeta? Leamos todos juntos Apocalipsis 11, del 15 al 18. Versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y ha llegado el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Los reinos de este mundo llegarán a ser los reinos de nuestro Señor. Cristo es victorioso. El mal es derrotado. Jesús gana y Satanás pierde. La justicia triunfa. Reina la verdad. Haríamos bien en prestar atención a esta siguiente instrucción. Lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, pero lo que se cimente sobre la roca inalterable de la palabra de Dios permanecerá para siempre. En Apocalipsis 11:19, ¿qué vio Juan abierto en el cielo? ¿Y qué vio cuando miró el cielo por dentro? Leamos Apocalipsis 11:19. Dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El templo de Dios en el cielo se abrió a la vista de Juan. Y al contemplar el lugar santísimo, Juan vio el arca del pacto. En el santuario del Antiguo Testamento, que era un tipo inspirado en el modelo del gran original que está en el cielo. La gloriosa presencia de Dios se revelaba entre las dos figuras, esas figuras angélicas formadas por la cubierta del arca del pacto. Y dentro del arca del pacto estaba la ley de Dios. Es que aunque somos salvos solo por la gracia mediante la fe, la obediencia a la ley de Dios revela si nuestra fe es auténtica. Porque la ley de Dios es la base o la norma del juicio. Mire lo que dice el capítulo 2 y versículo 12 de Santiago. Él dice claramente: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora, este hecho adquiere especial importancia y relevancia en el tiempo del fin. Es por eso que Apocalipsis 12:17 declara: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos,
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y las autoridades religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios para desviar de ella la mente de la gente, cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, traicionados, torturados, confinados en mazmorras, martirizados por su fe, obligados a refugiarse en las fortalezas de las montañas y en las cavernas y en las cuevas de la tierra. Entonces, los dos fieles testigos profetizaron vestidos de cilicio. Sin embargo, siguieron dando su testimonio durante todo el periodo de 1260 años. El que recibe las palabras que os he hablado y las convierte en el cimiento de su carácter y su vida, dijo Jesús, es como los que construyen su casa sobre la roca. Siglos antes, el profeta Isaías había escrito: la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, en Isaías 48. Y Pedro, años después de que se pronunciara el Sermón del Monte, al citar estas palabras de Isaías, añadió: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, en 1 de Pedro 1:25. La palabra de Dios es lo único permanente que nuestro mundo conoce. Es el cimiento seguro. El cielo y la tierra pasarán. Así lo mencionó Jesús. Pero mis palabras, dijo él mismo, no pasarán, en Mateo 24:35. Aquellos que estudian la palabra de Dios con corazones abiertos a la iluminación del Espíritu Santo, no permanecerán en las tinieblas en cuanto a su significado. Cada uno debe saber individualmente qué es la verdad y estar preparado para dar razón de la esperanza que tiene con mansedumbre y reverencia, no con orgullo, no con jactancia o con suficiencia propia, sino con el Espíritu de Cristo. Nos estamos acercando al tiempo cuando nos encontraremos solos para responder de nuestras creencias. Todo lo que la profecía predijo, como habiendo de acontecer hasta el momento actual, se lee cumplido en las páginas de la historia, y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplirse se realizará en su orden predicho. La Biblia, y tan solo la Biblia, presenta una visión correcta de estas cosas. En ella se revelan las grandes escenas finales de la historia de nuestro mundo. Acontecimientos que ya se anuncian y cuya aproximación hace temblar la tierra y desfallecer de temor a los corazones de los hombres. Hermanos y amigos, Cristo vuelve pronto. Hay que estar preparados. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Acuérdense de compartir este video, de suscribirse, de darle like, pero sobre todo de orar por su servidor para que podamos continuar grabando estos estudios para que todos podamos entender más claramente de las enseñanzas bíblicas. Nos veremos la próxima semana, si es que Dios lo permite o si Él no ha regresado. Pero mientras tanto, si usted dice que ama a Dios, demuéstrelo amando a su prójimo. Hasta la próxima. Bendiciones.